Ejercicio propuesto 472. En este ejercicio nos dan un circuito y en este nos dan 4 puntos A, B, C y D para resolver en el punto A, obtener el equivalente de Thevenin en las terminales A y B para el circuito de la figura. En el B, calcular la corriente en RL cuando esta RL sea equivalente a 8 ohmios. En el C, hallar la RL para la potencia máxima suministrada dicho, a dicha resistencia. Y en el D, determinar la máxima potencia. Bueno, para empezar a hacer el primer punto del equivalente de Thevenin, vamos a hallar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Para obtener la resistencia de Thevenin, primero que hacemos es desconectar de los puntos A y B la resistencia RL y desconectamos la fuente de 20 voltios y las fuentes de corrientes de 4 amperios y de 2 amperios, con lo cual obtenemos un circuito de 3 resistencias en serie. Para hallar la resistencia de Thevenin, eh, sumamos las 3 resistencias, ya que están en serie, que serían 2 ohmios, 4 ohmios y 6 ohmios. Esto daría un total de 12 ohmios para la resistencia de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin, eh, incluimos las fuentes de voltaje y de corriente. En este caso tenemos la fuente de voltaje de 20 voltios. eh, Siguiendo la dirección, tenemos una fuente de voltaje acá que es la multiplicación de 4 amperios por 2 ohmios, que haría 8 voltios. En esta resistencia daría igual a 0 porque el circuito está abierto, no fluye la corriente. Y en esta parte tenemos un voltaje de 12 voltios. Al hacer la suma de estos voltajes, tenemos que 20 más 4 por 2, 8 más 12 daría un total de 40 voltios para el voltaje de Thevenin. En el punto B tenemos que calcular la corriente en RL cuando RL sea igual a 8 ohmios. Ya que tenemos el voltaje de Thevenin y la corriente de Thevenin, ya es más fácil realizar este punto. En este caso, en la simulación, tenemos que el voltaje de Thevenin nos dio 40, la resistencia de Thevenin nos dio 40, tenemos que hallar la corriente que fluye por RL. En este caso, la corriente que fluye por RL va a ser la corriente que fluye por todo el circuito. Y RL nos dice que lo tomemos como 8 ohmios. Entonces, ahora montamos el circuito, colocamos la fuente de voltaje, la resistencia Thevenin de 12 ohmios y la resistencia RL de 8 ohmios. Hacemos la simulación, lo que nos da una corriente que fluye que es de 2 amperios, que corresponde a la ecuación de que el voltaje de Thevenin sobre RL más 12, que es la resistencia de Thevenin, va a ser igual a los 2 amperios de corriente que circulan por la resistencia de 8 ohmios. En el punto C tenemos que hallar RL para la máxima potencia suministrable a RL. En la teoría nos dice que RL va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin nos dio 12 ohmios, entonces RL para su máxima potencia va a ser 12 ohmios. En el punto E tenemos que determinar la máxima potencia. La ecuación de potencia es igual a la corriente al cuadrado por RL. En este caso, la corriente la tenemos como el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la RL por RL. En este caso, reemplazamos en la ecuación voltaje de Thevenin, que sería 40 voltios, más la resistencia de Thevenin, que es 12 ohmios, más RL, que es igual a la misma resistencia de Thevenin que lo hallamos en el punto C, y por RL, que es 12 ohmios. En este caso operamos y la potencia nos da 33.3 watts. En la gráfica de Excel hacemos eh, una gráfica de resistencia con potencia. En este caso vamos dándole valores a las resistencias de 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios hasta 30 ohmios para determinar cuál es la máxima potencia del,
del circuito. Cuando tenemos la máxima potencia cuando la resistencia es de 12 ohmios. En este caso la potencia va a ser de 33.33 watts. Como vemos en la gráfica, cuando es aproximadamente 12 ohmios, la potencia sube a 33.33 watts y después empieza a descender. Sube hacia la máxima potencia y después desciende.